Bienvenidos al podcast de Enco Wellness Academy. Hemos creado este espacio en el que vamos a dar cabida a profesionales de diferentes ámbitos, de diferentes sectores, muchos relacionados con la salud, otros a lo mejor no tanto, pero siempre estarán vinculados a ofrecer bienestar a la persona. Y queremos ofreceros un contenido de calidad, accesible a vuestros conocimientos, para que dispongáis de esas herramientas y podéis cuidar vuestra salud, o, si no está en vuestras manos, que sepáis que podéis acudir a diferentes profesionales para que os ayuden. Enco Wellness Academy, episodio piloto. Aprende a bailar con tus genes. Un podcast de Enco Wellness Academy con la participación de Amelia Sánchez. El podcast de hoy, que es el primer podcast, lo hemos titulado Aprende a bailar con tus genes. Vamos a hablar hoy en este podcast de genética y de epigenética. Epigenética es un concepto que está tomando auge en los medios, en diferentes sectores, y vamos a conocer un poquito más de qué se trata la epigenética, qué trabaja y qué diferencias tiene con la genética. La genética, seguro que todos lo sabéis, son todo el conjunto de elementos que conforman a una persona, que nos dicen cómo es su color de ojos, cómo es su forma física, su fisonomía. Y la genética, entre todos los humanos, mucha se comparte, mucha información genética es compartida, luego otra es diferente y tenemos genética compartida con nuestra familia. Eso se conoce como el genotipo, son el conjunto de características que hacen particular y diferente a una persona, pero que nos convierte a todos como especie en similares, en semejantes. Eso es el genotipo, pero si hablamos de la epigenética es la ciencia que estudia los cambios que hacen que la expresión genética se modifique, es decir, es como la señal que hace que los genes se expresen de una manera o de otra, ¿vale? Y ahí estamos hablando de fenotipo. Tenemos la diferencia entre genética y epigenética y entre genotipo y fenotipo. Entonces, la epigenética lo que estudia es eso, cómo se expresan o cómo cambia la expresión de los genes, y tenemos que prestar atención a ciertos moduladores epigenéticos, que son factores externos que van a hacer que esa epigenética haga activarse los genes. ¿Qué hace que se activen los genes? Podemos decir, si hablamos en términos científicos, tendríamos que hablar de metilación, acetilación de histonas, que eso traeremos a unas personas que os hablarán en términos coloquiales de cómo se producen estos cambios en el organismo, pero pensad que todos los moduladores epigenéticos van a colocar una especie de etiqueta sobre los genes para que se comporten de una manera o de otra. Podéis pensar en estas etiquetas igual que cuando somos pequeños o incluso adultos, ¿no? Que en una familia de muchos hermanos, pues uno es el responsable, otro es el listo, otro es el vago. Pues imaginad que la expresión de los genes va en función de esa etiqueta que se pone. Esos hermanos, cada uno se comportará según la etiqueta que se le asocia en la familia, pues estos genes se van a expresar según la etiqueta que se colocará, según la metilación, acetilación, etc. Nuestras células en el organismo tienen una serie de actividad química que ayuda al buen funcionamiento del organismo. Entonces, dependiendo de cómo sea nuestro estilo de vida, de lo que nos rodea, incluso de lo que pensemos y creamos, vamos a estar generando un contexto determinado para la expresión de nuestros genes. Los test epigenéticos, como he dicho antes, analizan moduladores epigenéticos, elementos externos que van a influir en esas etiquetas que van a ir directas a nuestras células, y los test genéticos funcionan a través de saliva, seguro que los conocéis. Tomamos una muestra de saliva con un palito y ahí nos van a salir polimorfismos, predisposiciones genéticas a padecer enfermedades, relaciones parentales, son los test genéticos que se utilizan para saber si un hijo es de un padre o de una madre. También hay gente que lo utiliza para saber de dónde vienen, ¿no? Sus ancestros, pues vengo del Cáucaso o vengo del Báltico. Gente que le interesa saber sobre su procedencia. También podemos utilizarlo para saber si tenemos predisposición genética a padecer cánceres. Por ejemplo, en familias en las que es recurrente padecer un tipo de cáncer, pues hace test genéticos. El test genético va a ser siempre el mismo, nos lo hagamos hoy, nos lo hagamos dentro de 3 años. La diferencia con el test epigenético es que hoy y pasado un año el test epigenético es distinto, porque la modulación, la epigenética la tendríamos que estar midiendo constantemente, pero
Es verdad que podemos utilizar a día de hoy la tecnología para medir cómo están afectando esos moduladores a la expresión de nuestros genes. Hoy podemos medirlo dentro de 3 meses o podemos medirlo dentro de un año. Igual que utilizamos las analíticas para ver cómo estamos a nivel orgánico, pues podemos utilizarlo para ver cómo cómo nuestros genes se están comportando, cómo están bailando con nosotros nuestros genes. Igual que para aprender un tipo de baile tenemos que ir a clases y nos tienen que enseñar unos pasos, pues aquí podemos, con la tecnología, aprender a bailar con nuestros genes y saber qué le tenemos que aportar y qué no, conforme a lo que nos está expresando. Entonces, los test epigenéticos los podemos utilizar como una manera de ver cómo está nuestra salud y cómo la podemos optimizar, y la epigenética nos va a decir a lo que somos predisponentes. ¿Cómo podemos jugar con la genética? A través de la epigenética. Podemos ser predisponentes a padecer una enfermedad, pero si jugamos bien las cartas, si utilizamos bien nuestros moduladores epigenéticos, puede que nuestra genética nunca se llegue a expresar. Aquí podemos poner un ejemplo. Los gemelos monocigóticos son exactamente iguales y uno puede tener un tipo de vida, otra, y uno padecer unas enfermedades y otro no padecerlas. Ese es un ejemplo claro. Pues esto nos pasa a todos, aunque no tengamos gemelos monocigóticos. Quiero hablaros de cuáles son los moduladores epigenéticos que intervienen en estos cambios, ¿no? En esta activación o desactivación de nuestros genes, porque estas etiquetas que os comentaba antes funcionan como un interruptor de la luz, ¿vale? Un on y un off. Es decir, van a dar paso, depende de qué etiqueta se coloque, van a dar paso a esa expresión del gen, a esa mutación, a ese polimorfismo, o lo van a silenciar, ¿vale? Entonces vamos a hablar ahora, os voy a comentar cuáles son los moduladores epigenéticos que intervienen. El más fundamental es la nutrición, y con la nutrición hablamos también de microbiota. Seguro que hoy en día ya habéis escuchado hablar mucho de la microbiota. Hay muchos profesionales que hablan en redes sociales, que sacan libros, etcétera, y es un término al que ya, bueno, pues le vamos teniendo un poquito de aprecio si nos gusta todo el tema de la salud, o incluso si tenemos algún problema intestinal, pues habremos buscado información y nos habremos informado un poquito sobre la microbiota. La microbiota son el conjunto de microorganismos que están albergados en nuestro tubo digestivo y que nos ayudan a que funcione bien nuestro organismo a nivel metabólico, porque producen una serie de hormonas y una serie de sustancias, y también a que funcione bien nuestro sistema inmunitario, ya que en el intestino está albergado el 80% del sistema inmune. Entonces, podemos tener nuestro intestino o nuestra microbiota, la podemos tener en eubiosis, que quiere decir que está en equilibrio, o en disbiosis, que está en desequilibrio. Podemos tener desequilibrios de microbiota por muchos factores que, si os gusta y os apetece, podremos hacer solo un podcast hablando de microbiota y diferentes patologías. Entonces, tenemos que ser conscientes de que lo que comemos, cómo lo comemos, va a afectar a esas bacterias del intestino. Entonces tenemos que tratarlas bien para que ejerzan bien su función y podamos tener un metabolismo lo más eficiente posible y una microbiota sana, porque si enfadamos a nuestra microbiota, pues al final vamos a enfadar a nuestro cuerpo y vamos a sentir la sintomatología. Y hablando, siguiendo el hilo al inicio del podcast, que hablábamos de genética y que es importante, bueno, pues hay gente que le importa saber de dónde viene, es importante que tengamos una alimentación acorde a nuestros ancestros, porque nuestro código genético está conformado según hemos ido evolucionando. Hemos tenido millones de años de evolución y hemos comido determinadas cosas, desde carnes, pescados, frutas o bayas que nos encontrábamos por el campo, a muy poco tiempo ahora que nos estamos acostumbrando a, entre comillas, consumir precocinados. Entonces, o productos procesados, o incluso voy a referirme a los granos cultivados, ¿vale? Hace solo unos pocos miles de años que apareció la agricultura, entonces hay a muchas generaciones humanas que no le ha dado tiempo a que su ADN se aclimate o se acostumbre a esos cambios. Entonces, cuanto más acorde a nuestra genética ancestral nos alimentemos, más sana va a estar nuestra microbiota, porque esos bichitos han vivido con nosotros toda la vida y están acostumbrados a recibir determinados nutrientes. De esta manera evitaremos que haya una mala transcripción de genes y evitaremos que aparezcan enfermedades cardiovasculares,
aparición de factores tumorales, envejecimiento prematuro, etc. Por tanto, tendremos que alimentarnos de una manera consciente, terapeuta, con alimentos de calidad, variabilidad, tenemos que variar, tenemos que comer alimentos de temporada, que sean de nuestra zona, de nuestro hábitat en el que vivimos, ¿vale? Nosotros no estamos acostumbrados a comer productos como están los asiáticos, que sean de nuestro entorno de vida, y tenemos que aportarle a nuestro organismo las sustancias esenciales, como son las grasas, las proteínas, aminoácidos, las vitaminas, minerales y antioxidantes para que el funcionamiento celular sea correcto y para que estas microbiotas estén en eubiosis, ¿vale? En ese equilibrio. Otro modulador epigenético del que podemos hablar es el ejercicio. El ejercicio nos sirve como modulador epigenético, modulador de nuestro sistema inmunitario. Cuando hacemos ejercicio, tiene que ser de una forma regular, ¿vale? No vale hoy digo voy a hacer ejercicio, me voy a poner hoy que estoy escuchando este podcast y ya me sirve para modular mi epigenética. No, tiene que ser algo mantenido en el tiempo, durante un tiempo determinado y que tenga un ritmo, ¿vale? El ejercicio físico, cuando realizamos contracciones musculares mantenidas, se van a liberar unas sustancias químicas que se llaman mioquinas. Las mioquinas son unas sustancias, unos péptidos que se liberan que van a funcionar como moduladores de la inflamación y del sistema inmunitario. También nos van a ayudar a gestionar a nivel de metabolismo la glucosa. Y a nivel de la microbiota también nos van a ayudar a regular las familias de bichitos que hay por la serie de sustancias químicas que fomentan las mioquinas. Nos va a ayudar también a regular eso, el sistema inmune y nos sirve, eso es un interruptor de nuestro ADN, de nuestro código genético. Por lo tanto, si tenemos alguna enfermedad ya diagnosticada o sabemos que tenemos una predisposición genética a algo, podemos empezar por alimentación y ejercicio. Son la base de todo para mantener a nuestro ADN en óptimas condiciones y evitar que se enfade y aparezcan, pues acontecimientos que no nos gusten tanto. También podemos hablar de otros, en este caso os los voy a englobar en un pack, ¿vale? Son otros moduladores epigenéticos como pueden ser el estrés, la meditación y la calidad del sueño. Podríamos hablar del estrés y del descanso. Conocemos estrés, no solo el estrés del trabajo, ¿vale? Estrés puede ser cualquier cosa que altere la fisiología de nuestro organismo. Puede ser incluso lo que pensamos, si somos personas de estar todo el día dándole vueltas a la cabeza, una relación tóxica, un familiar pues, que nos trae problemas, un trabajo que no nos gusta o un exceso de carga de trabajo, un exceso de carga emocional por una situación familiar X. A cada persona se le manifiesta el estrés de una manera, pero el organismo solo tiene una forma de entender el estrés y es que se activan todas las alarmas en el organismo, ¿vale? Entonces activamos las alarmas y se va a activar el sistema inmunitario, por lo tanto, todo el comportamiento celular se va a ver afectado y ahí podemos otra vez tener un on de esas etiquetas que no queremos que ni se queden pegadas a las células ni se activen, ¿vale? Que no se encienda esa luz de posibles enfermedades que puedan aparecer. También tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos mucho estrés mantenido, se van a producir en el organismo unas sustancias que se llaman radicales libres. Los radicales libres se producen siempre en la célula, porque la célula tiene una forma de actuar, ¿vale? Que se tiene que reciclar, tiene que regenerar ciertas células, otras células las tiene que eliminar del sistema, y solo ese proceso propio de la célula produce radicales libres. Pero si tenemos unas células eficientes con unas sustancias que hemos ingerido a través de la alimentación adecuadas, va a resolver ese proceso sin ningún problema y se van a eliminar los radicales libres. ¿Qué pasa si tenemos esas etiquetas añadidas, tenemos estresores externos o otros moduladores que nos puedan estar afectando? Se van a producir más cantidad de radicales libres, no vamos a ser capaz, la célula no va a ser capaz de gestionarlos, nuestro organismo no va a poder eliminarlos e incluso se puede llegar a dañar la propia célula y el propio ADN y ahí estamos otra vez ante un switch off, o sea, un switch on de cualquier patología que podamos padecer. Entonces, tenemos que mantener el estrés a raya. Una manera de mantener el estrés a raya pues puede ser la meditación. También hoy en día es algo que está en boca de todos, el aprender a meditar, la meditación consciente o el coaching. Hay muchas formas. Otra forma de mantener el estrés a raya es haciendo ejercicio. El ejercicio es un estresor,
es una forma de someter a estrés al organismo, pero es un estresor bueno, es un estresor hormético. Quiere decir que nos va a ayudar a contrarrestar muchos otros estreses que puedan aparecer en nuestra vida. También, hay otras personas que les puede liberar estrés o atenuar ese estrés. Ir a pintar, por ejemplo, escuchar música, ir a bailar, todo lo que nos ayude a relajar nuestro sistema nervioso, ¿vale? A que no nos ayude a tener, un sistema nervioso muy hiperactivo, que nos aumente la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿vale? Y fundamental también, y lo quiero englobar dentro de este modulador epigenético, es la calidad del sueño. Hoy en día parece que se premia a las personas que duermen poco, duermo pocas horas y soy el mejor. No, hay que dormir, y el sueño y las horas que se duermen tienen que ser horas de calidad, porque durante el descanso nocturno, es el momento en el que hay un proceso de regeneración celular, y si no tenemos ese descanso nocturno, el proceso de regeneración no va a tener lugar. Por lo tanto, las horas que dormimos tienen que ser las suficientes y tienen que ser de calidad. Porque es verdad, podemos tener una mala noche, la tiene cualquiera, y eso se tapa con maquillaje o al día siguiente duermo y descanso. Pero bueno, aquí intervienen muchos factores de personas que tienen insomnio, que es una patología o una circunstancia que es muy común. Todos conocemos a muchas personas que tienen insomnio, que les cuesta dormir, que se van a dormir tarde, etcétera. Pero eso durante muchos días ya no se arregla con maquillaje. Ahí es cuando va a aparecer el exceso de estrés oxidativo en el cuerpo, porque hay muchos radicales libres, porque no hay una buena oxigenación ni una buena regeneración celular. Todo eso se va a acumular en el organismo. Se puede manifestar externamente en cansancio, fatiga, a nivel de la piel en envejecimiento prematuro. Si os dais cuenta, las personas que trabajan a turnos o personas que trabajan siempre de noche, parece que son viejas antes de tiempo, pero porque tenemos que seguir unos ritmos que son con los que hemos vivido toda la vida. Nos levantábamos, no teníamos ni alarmas, ni pantallas, entonces nos levantábamos al amanecer y cuando ya se acababa la luz del día es cuando nos íbamos a dormir. Entonces nuestras células están acostumbradas a eso, igual que están acostumbradas a comer lo que comían nuestros ancestros, ¿vale? No tenemos que ser tan rígidos, pero bueno, podemos interpretar ciertos patrones para que nuestras células crean que están en ese contexto, porque hoy en día encima cenamos muy tarde, estamos muy tarde con pantallas, son pantallas que tienen una luz muy intensa, una luz azul que afecta a esos biorritmos que necesita nuestro organismo para funcionar bien, y no nuestro organismo, sino nuestras células, de todo lo que estamos compuestos. Y por último, quería hablar del último modulador epigenético, que son los tóxicos y las radiaciones. Dentro de radiaciones quiero hacer especial hincapié también en las radiaciones de ondas electromagnéticas, ¿vale? Que las tenemos todos y la más conocida es el wifi. Hoy en día estamos todos todo el día enchufados al wifi, tenemos wifi en casa, en el ordenador, en el móvil, tenemos un móvil de última generación con 5G, además utilizamos mucho el microondas, etcétera, ¿vale? Estamos constantemente expuestos a radiaciones. Eso influye mucho en nuestro organismo, son ondas que nuestro cuerpo absorbe y si no tenemos un buen sistema de regeneración celular no vamos a ser capaz de eliminarlas. Como he dicho en otros puntos anteriores, hablaremos de esto más adelante, de cómo nos podemos liberar de esas radiaciones, qué recursos o qué tips o qué trucos os podemos dar para que incorporéis en vuestra vida de forma sencilla y podamos liberar nuestro cuerpo de estas cargas tóxicas, ¿vale? Hablamos también de radiación a, por ejemplo, personas que hayan tenido algún proceso oncológico y hayan tenido que ser sometidos a quimioterapia o radioterapia, o personas que se hayan hecho por lo que sea, porque han tenido un accidente o porque han tenido una operación, se han tenido que hacer muchas radiografías, resonancias, todo eso son ondas que van a nuestro cuerpo. Muchas veces nos creemos que una radiografía es inocua y no lo es. De hecho, cuando una mujer está embarazada no la pasan por la zona de rayos porque todas esas ondas traspasan no solo a la madre, sino al feto. Hay que tener en cuenta que no son banales, ¿vale? Que esas radiaciones traspasan nuestro cuerpo y se quedan. Hay personas que son capaces de eliminarlas, o si no son capaces de eliminarlas, os daremos trucos para que os podáis desprender de esas ondas. Y el microondas que lo tenemos en casa y lo utilizamos para todo. Bueno, pues podemos bajar un poquito el uso del microondas y utilizar a lo mejor la vitrocerámica, la cocina de gas, dependiendo de lo que tengamos en casa. Y por supuesto, cuando nos vayamos a dormir, quitamos todo lo que sean wifis de la zona de la habitación, ¿vale? Cuando estemos descansando, por favor, no tener ondas cerca para que haya un mejor descanso.
Y aquí también hablar de los tóxicos en cuanto a químicos, ¿vale? Hablamos de los productos de limpieza, de los hidrocarburos, de las gasolinas, todo el contaminante ambiental, los contaminantes que hay en las aguas, aunque sea un agua potable que podamos beber sin ningún tipo de problema, pero ese agua ha sido tratada con ciertos químicos, entonces todo eso nos lo estamos ingiriendo. Los animales, que se les ponen vacunas, los productos que utilizamos en casa para limpiar, pues hay personas que son más sensibles que otras. Y un grupo de población que es mucho más sensible son los niños y las mujeres. Las mujeres, por el sistema hormonal, son mucho más sensibles a todos estos productos químicos porque funcionan como disruptores endocrinos. Esas sustancias químicas se adhieren a ciertas hormonas y van a hacer que funcionen de una manera determinada o de otra. Y volvemos otra vez a lo que hablábamos antes de las etiquetas que vamos a colocar en esas células, ¿no? Pues tampoco nos tenemos que volver locos, pero bueno, sí que sepáis que si tenemos cierta predisposición o tenemos ya algo manifestado como tal, alguna autoinmunidad, alguna predisposición a padecer algún cáncer, pues son cositas que nos tienen que sonar en la cabeza y que podemos incluir dentro de nuestra vida, incluir o retirar, porque en cuanto a tóxicos, lo suyo es ir retirando o utilizar la mejor opción o cómo tenemos que manipularlos. Porque todo esto os lo contamos y nos gusta este tema, porque hoy en día vemos una pandemia de enfermedades crónicas. Hemos pasado una pandemia que es la del COVID, ¿vale? Pues hoy en día tenemos una pandemia, y ya estaba antes del COVID, una pandemia latente de patologías que son crónicas. Patologías que solo se tratan con medicamentos constantes y que antes no existían tantas este tipo de enfermedades. Hablamos de la hipertensión, hipercolesterolemia, la diabetes tipo 2, no hablo de la diabetes tipo 1 que es genética, fatiga crónica, fibromialgia, ansiedad, el insomnio del que hablábamos antes, problemas de tiroides, alergias que no son alergias porque en las pruebas de alergia no me sale alérgico a nada, pero yo tengo lagrimeo, rinitis, parece que estoy siempre con ese moco en la nariz. Subfertilidades, infertilidades subclínicas, no podemos tener hijos y no sabemos por qué. Bueno, pues todo esto está relacionado con cómo se están expresando nuestros genes. Si nos remontamos a la época de nuestros abuelos, o yo por lo menos me remonto a la época de mis abuelos, no había tantísimas enfermedades. Cuando comento esto siempre me dicen, bueno, es que antes no se investigaba tanto. Vale, es verdad que no se investigaba tanto, pero a la vista de todos no había tantas enfermedades, había algún tumor, había alguna persona que tenía infartos, pero es que hoy en día tenemos enfermedades de todo tipo. Pues eso, y las más comunes son las que nos diagnostican cuando vamos al médico de cabecera, nos hacen analítica, pues tenemos colesterol, tenemos la glucosa alta, y a partir de ahí, pues un suma y sigue. Por eso nosotros en la consulta de Espacio Enco, que tenemos un servicio de fisioterapia, osteopatía y nutrición, hemos incorporado un nuevo servicio en el que os aportamos a vosotros y a todos los que le puedan interesar un informe de optimización del bienestar que funciona con tecnología Wellbeing. Está basado en la ciencia epigenética y lo que analiza son los moduladores epigenéticos. La compañía con la que trabajamos es Epix Life y esta tecnología lo que hace es analizar los moduladores epigenéticos a través de la extracción de unas hebras de cabello de la zona occipital, y diréis vosotros, ¿y por qué a través de cabello? ¿Qué vamos a obtener a través del cabello? Bueno, pues tiene su explicación, es que el cabello, el pelo de la cabeza empieza a formarse en la misma etapa embrionaria que se empieza a formar el sistema nervioso y otros órganos o otros sistemas importantes del organismo, ¿vale? Entonces es del que más información podemos extraer. Entonces a través de 5 hebras de cabello se hace un análisis de cómo en ese momento se están expresando los genes de la persona. Y eso nos da una radiografía del momento actual del paciente que viene a consulta y que le podemos ayudar tanto en temas de nutrición como en temas hormonales, en temas de sistema inmunitario. Entonces nos va a permitir que el paciente tenga un documento en el que le diga, bueno, pues tienes esto. Es verdad que ese documento sin una interpretación no tiene mucho sentido, pero para eso estamos los profesionales de Espacio Enco, para poder interpretarlo y orientar al paciente en la optimización de la salud. Es un informe que no va a decirnos lo mal que estamos, sino a decirnos lo que necesitamos optimizar para encontrarnos bien. Lo podemos utilizar como método preventivo, todo aquel que quiera utilizarlo como método preventivo, o aquella persona que ya tenga una patología y quiera pues, realmente mejorar su salud de forma individualizada. Y esto es lo que hasta hoy os contamos sobre epigenética y la genética. Cualquier duda que tengáis podéis dejarnos vuestros comentarios en las redes sociales o escribirnos al WhatsApp de Espacio Enco.
y estamos para lo que queráis a vuestra disposición. Espero que os guste y nos vemos en los próximos.